Buenas tardes. Vamos a hablar del tema de la validez en la investigación cuantitativa. Los instrumentos de medición requieren de estudios científicos que determinen si estos pueden generar inferencias válidas y demostrar un nivel aceptable de estabilidad. Las pruebas, escalas e inventarios requieren para probar si funcionan o no de estudios de validez y confiabilidad. Por eso vamos a hablar de esto. Ningún instrumento puede demostrar su efectividad si dichos estudios no se llevan a cabo. Vamos a hablar un poco de medición de variables. Definir variables permite conceptualizar, establecer su naturaleza, niveles, escalas, alcances y relaciones con la validez y la confiabilidad. Medirlas permite clasificarlas en casos o situaciones según sus propiedades, de acuerdo a ciertas reglas lógicas. Sus resultados son susceptibles de análisis por medio de operaciones y criterios de investigación. Es valera la pregunta, ¿por qué es necesario certificar la veracidad de los datos? Toda investigación busca establecer un conjunto de procedimientos técnicos que garanticen buenos datos. Aquellos que se construyen, aquellos que se recolectan. Y las interpretaciones o descripciones que se aproximen a la realidad social. La calidad de los resultados se define a través de los criterios de validez, diferenciándose según el paradigma, cuantitativo o cualitativo. Las características de la validez vamos a tratarlo. Primero, el criterio de validez del instrumento tiene que ver con el contenido y su construcción. La validez establece relación del instrumento con respecto a las variables que se pretenden medir. La relación de los ítems de un cuestionario debe estar directamente o íntimamente ligada al basamento teórico y a los objetivos de la investigación. Ese proceso de validación se vincula a las variables entre sí y a la hipótesis propiamente dicha. Concepto de validez: grado en que un instrumento realmente mide la variable que se pretende medir. Esto lo dijo Santiago. Vamos ahora a las evidencias relacionadas con el criterio. El criterio en función de la validez. Establece la validez de un instrumento de medición, comparándola con algún criterio externo. Entre más se relacionen los resultados del instrumento con el criterio, mayor será su validez. Entonces allí encontramos tres tipos de validez: validez concurrente, validez predictiva y validez constructo. Ahora lo relacionado con el constructo, tres etapas que son importantes mencionar: relación de la teoría con los conceptos, relación teórica con los conceptos, la correlación de conceptos con su análisis y, por supuesto, la interpretación de las evidencias empíricas encontradas o sus hallazgos. Factores que afectan la validez y la confiabilidad, muy importante definir: la improvisación, segundo, instrumentos no contextualizados, tercero, instrumentos inadecuados a las personas a las cuales se le aplica ese instrumento, y las condiciones cómo se aplica el instrumento. Métodos para verificar la validez son muchos, voy a nombrarlos: validez de contenido, validez de criterio, validez de constructo, validez, medida de estabilidad, medidas de forma alternativa y métodos de mitades parciales. Hay un método más que es la triangulación, en el cual me voy a detener un poquito para explicarlo. Es la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación en el estudio de un fenómeno singular. La triangulación entre investigadores son equipos multidisciplinarios que se reúnen para poder dar aproximaciones en base a un problema en específico, respetándose cada uno sus experiencias y su expertise. Triangulación entre teorías, empleo de varias perspectivas teóricas rivales para analizar un problema. Triangulación entre informantes, cuando usted busca de diferentes fuentes o de diferentes informantes claves para solucionar un problema. Dentro de métodos, triangulación dentro de métodos, combinación de dos métodos de dos o más en cuanto a la recolección de datos. Y triangulación dentro de datos, se tienen datos desde diferentes fuentes de información e informantes claves sobre un problema. Para el cálculo de la validez tenemos validez de contenido, que se hace en función de juicios de expertos, validez de criterio, por relacionar la medición con el criterio para obtener el coeficiente de validez, y validez de constructo, puede determinarse un procedimiento estadístico denominado análisis factorial. Gracias.
definición de confiabilidad. Se puede definir como la capacidad de un producto de realizar sus funciones de la manera prevista. De esta otra forma, la confiabilidad se puede definir también como la probabilidad en que un producto realizará su función prevista sin incidentes por un periodo de tiempo especificado y bajo condiciones indicadas. Los métodos de confiabilidad que podemos conseguir son los siguientes. Método de medida de estabilidad, confiabilidad por test-retest. En este procedimiento, un mismo instrumento de medición es aplicado 2 o más veces a un mismo grupo de personas, después de un periodo de tiempo. Si la relación entre los resultados de las diferentes aplicaciones es altamente positiva, el instrumento se considera confiable. Se trata de una especie de diseño PAN. Desde luego, el periodo de tiempo entre las mediciones es un factor considerable. Si el periodo es largo y la variable es susceptible de cambio, ello puede confundir la interpretación del coeficiente de confiabilidad obtenido para este procedimiento. El método de forma alternativa o paralela. En este procedimiento no se administra el mismo instrumento de medición, sino 2 o más versiones equivalentes de este. Las versiones son similares en contenido, instrucciones, duración y otras características. Las versiones, generalmente 2, son administradas en un mismo grupo de personas dentro de un periodo de tiempo relativamente corto. El método de mitades partidas Spitz-Harper. Los procedimientos anteriores, medida de estabilidad y método de forma alterna, requieren cuando menos 2 administradores de la medición en el mismo grupo de individuos. En cambio, el método de mitades partidas requiere solo una aplicación de la medición. El método coeficiente alfa de Crouch. Este coeficiente, desarrollado por J.L. Crouchbans, requiere una sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en 2 mitades o los ítems del instrumento de medición. Simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. El método coeficiente KR20, Kurt y Richard, 1937, desarrollaron un coeficiente para estimar la confiabilidad de una medición. Su interpretación es la misma que el coeficiente